buenos días. Este texto que hemos leído previo a manifestación evidente e indiscutible de Jesús a estos dos que andaban por camino de Emaús, sucedía mientras sucedía también lo que hoy tenemos en el texto del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, los primeros 29 versículos. Estas cosas, los previos a caer de rodillas y confesar a Jesús resucitado como Señor de tu vida, como Señor de mi vida, nos hacen falta para no solamente reafirmar nuestra fe, no solamente crecer en nuestra relación con Dios, sino también nos hacen falta para poder proclamar lo que significa creer sin haber visto, lo que significa depositar nuestra confianza en testigos, en aquellos que sí han visto, en aquellos que cuentan, en aquellos que se atreven a declarar cosas imposibles. Y vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a tener esta lectura en los primeros 29 versículos del capítulo 20, en los que el Señor Jesús tiene una serie de encuentros muy importantes para las personas que se van a encontrar con Él. Y los tiene justamente después de haberse muerto, después de haber sido ajusticiado, después de haber sido clavado en una cruz y aniquilado como persona, según los ojos y según los oídos de todos aquellos que estuvieron allí presentes. Esta mañana, ahí abajo tenemos al grupo de la escuela dominical, todos los niños de los que ya hemos estado hablando, que están recibiendo justamente testimonio. Aquí entre nosotros seguramente hay algunos que aún no han creído en Jesús, pero están aquí por alguna razón y están recibiendo testimonio. Y de aquellos que estamos recibiendo testimonio, de aquellos que estamos aquí que hemos creído, también estamos recibiendo testimonio de la palabra. Así que nadie puede, en un sentido, esconderse de lo que estamos viendo, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos considerando. Nadie puede esconderse de la palabra de Dios en esta mañana. Así que prestemos atención. Si no tienes una Biblia a mano, seguramente la tienes en el teléfono. Y si no, alguien de a tu lado la tiene también. Es bueno que podamos ir empapándonos de la historia que el apóstol Juan quiso relatar con tanto detalle y pidió y recibió dirección del Espíritu Santo e inspiración para que quedara para siempre, hasta que Cristo vuelva, para que quedara aquí en la Biblia. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba,
se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que quiere en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con vosotros, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonéis, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en el costado, yo no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Esta mañana tenemos una pregunta muy sencilla y a la vez una pregunta profunda, difícil de contestar si queremos hacerlo con sinceridad. ¿Qué necesitas para creer? ¿Qué necesitas para creer? Todos necesitamos algo para creer. Podríamos levantarnos uno por uno aquellos que hemos creído en la resurrección de Cristo y que le tenemos por Señor y Dios nuestro y dar testimonio de lo que nos hizo falta para creer. ¿Sí o no? Sí, seguro. Y seríamos testimonios vivos de aquello que Dios usó para que nuestras vidas se pusieran como las de Tomás a los pies del Señor. ¿Te acuerdas de ese momento? Es bueno que lo recordemos. Hay circunstancias o hay evidencias a las que llamamos señales, si queréis, que todos necesitamos. Primero, para que nos muestren a algunos de nosotros lo que intuimos, pero no llegamos a entender. A otros son señales o son circunstancias que necesitamos para que se nos confirme aquello que nos parece verdad,
pero no nos merece confianza total. ¿Estás aquí esta mañana porque esto te parece atractivo? ¿Porque estar aquí te parece mejor que estar en otro sitio, que estar en la cama, disfrutando de un buen desayuno en compañía de un buen amigo, buena amiga o de tu familia? ¿Por qué estás aquí esta mañana? Seguramente porque, igual que yo, todos necesitamos que se nos sea confirmado aquello que nos puede parecer verdad, pero no nos merece una confianza completa. Aquello que nos pruebe lo que parece increíble, como a Tomás, como a María Magdalena, como a los apóstoles. Aquello que nos pruebe lo que parece increíble. Parece increíble que alguien pueda resucitar, ¿sí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí para que aquellos que vieron a Jesús se decidieran a testificar de ello? ¿Un sueño? ¿Una visión por una carga emocional muy fuerte? ¿Un anhelo que en un momento dado hace que nuestros sentidos nos engañen y nos hagan pensar que tenemos delante lo que no existe? Otro evangelista, otro de los que dejaron constancia de la vida de Jesús, que era médico de profesión, Lucas, da muchos detalles acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Y hoy en día se pueden leer muchos libros y hay mucha evidencia y mucha enseñanza acerca de lo que significa que un cuerpo sea colgado de un madero con las muñecas y los tobillos atravesados por clavos de unos 15 centímetros como único soporte ante la fuerza de la gravedad, y que nos podrían dar muchísimos detalles acerca de lo destrozado que quedó ese cuerpo antes de morir. A Jesús no le había dado una lipotimia, ¿eh? No había tenido un desvanecimiento yendo por la calle. Si queréis leer en el capítulo 24, Lucas testifica, seguramente a dictado del apóstol Pedro, acerca de la resurrección de Jesús. Y aquí Juan también testifica de ello de muchas maneras. Empieza su evangelio en el capítulo 1 diciendo que él ha visto y él ha oído. Y él todo lo que cuenta, lo cuenta de primera mano, ¿verdad? Aquella mañana de domingo, el primer día de la semana, en el que había que empezar a trabajar después del fin de semana, para los hebreos, se presentaba muy triste. Se presentaba muy oscuro para los amigos de Jesús. El fin de semana había sido horroroso, horrible. El último Mesías había caído. Había sido atravesado por una lanza y había expirado. Y había muchos testigos que podían hablar de aquello. Aquel a quien habían visto vencer a la enfermedad, a la ceguera, a la cojera, a la mudez, a la lepra, a la muerte de su amado amigo Lázaro, resulta que no había sido capaz, ante sus ojos, a su modo de ver, de superar aquella última prueba. ¡Qué decepción! ¡Qué situación más descolocante! Aquel lunes, solo María Magdalena y algunas mujeres con ella, según nos cuentan
Lucas y otros evangelios, se atrevieron a llevar perfume a la tumba, como era la costumbre de los judíos, perfumar a los muertos. Aquella mañana nadie esperaba que Jesús se hubiera levantado de la tumba. El pasaje de hoy nos enseña las condiciones en las que estas señales que estábamos hablando antes van a ser definitivas. Y son condiciones que no están relacionadas con nuestros sentidos, con nuestra capacidad de percibir físicamente las cosas, sino que están relacionadas con la palabra, están relacionadas con el testimonio, como ahora vamos a ver. En primer lugar, se encuentra en cada uno de las personas que hemos visto reaccionar ante los fenómenos extraños que sucedieron aquella mañana, se encuentran características que son comunes a todas y que son comunes también a cualquiera que está a punto de creer, a cualquiera que está preparado para creer, pero necesita algo más. En primer lugar, hay inquietud espiritual. Las mujeres fueron a visitar la tumba de Jesús y se llevaron un gran disgusto. María, como decíamos antes, Magdalena no fue sola. ¿Por qué iban a pensar en una resurrección? Sin embargo, algo dentro de ellas estaba haciéndoles volver a la tumba. ¿Por qué no habían roto? ¿Por qué no habían cortado completamente su relación con aquel Jesús que había sido ya sepultado? ¿Solo para llevarle el perfume? Pues ellas creían que era así, pero nos dice la palabra que había algo en ellas que estaba como debajo de su propia conciencia y que salió justamente cuando empezaron a ver cosas extrañas. Como decíamos antes, Jesús había muerto con el cuerpo destrozado y no había ninguna esperanza de que aquello se pudiera haber sanado solo y menos en 2 días, ¿verdad? Ya hemos visto muchas películas que se han encargado de hacernos ver, de hacer imágenes de todo aquello que a Jesús le aconteció antes de morir. Así que no hace falta entrar en muchos detalles. Los evangelios nos dan ya bastantes. Pero además, por si nos hacía falta, tenemos imágenes clavadas todos nosotros que posiblemente se acercan mucho a la realidad. Sin embargo, cuando María y las mujeres llegaron al sepulcro, vieron algo totalmente inesperado, y era que la piedra que sellaba aquello y que pesaba toneladas había sido removida, había sido quitada. ¿Y su reacción inmediata cuál fue? ¿Creyeron que Jesús había resucitado? No, ¿verdad? La que tendríamos cualquiera de nosotros. ¡Se han llevado a Jesús! No quieren ni siquiera que vayamos a rendirle homenaje a su tumba. La han profanado. Sin embargo, se dieron cuenta de que algo había extraño ahí. Cuando se hace violencia a una tumba, cuando se intenta romper un sello real como el que le habían puesto a la tumba, se nota la violencia por todas partes. Se nota que ahí se ha ejercido mucho poder destructor. El desorden y la falta de armonía se notan enseguida cuando una tumba era violentada. Y ellas, sin embargo, ven que Jesús no estaba ahí, pero sí estaba aquello en donde había estado envuelto. Sí estaba el sudario y las vendas. Y a él no le habían visto. ¿Recordáis lo que hemos leído, lo que nos ha leído Iván? Estaban aquellos camino de Emaús y estaban diciendo, unas mujeres han dicho que ha resucitado, pero nadie le ha visto. La vista no era necesaria, sí era necesaria cierta inquietud espiritual. También era necesaria otra cosa,
y lo vemos en este pasaje también un poquito más abajo, era necesaria la sinceridad. Era necesario reconocerse vulnerable. Si tú estás aquí esta mañana, como yo, es porque tienes inquietudes espirituales. A lo mejor no sabes cómo va a acabar esto. Como le pasaba a María cuando vio la piedra removida. Pero resulta que alguien le hace preguntas a María. Dice que María lloró desconsolada. Y no podía creer ni siquiera que fuese posible visitar la tumba de su maestro, amigo y referente. Y alguien le pregunta, María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? El ser humano con inquietudes espirituales y con sensibilidad por lo que pasa a su alrededor es un ser humano que llora. A lo mejor no va por las esquinas derramando lágrimas, pero interiormente, en la intimidad con uno mismo o con personas de mucha cercanía, la persona con inquietudes espirituales que no conoce todavía la salvación de Cristo, llora. Llora porque hay un hueco que todavía no está cubierto en su vida y que es fundamental para que su vida tenga sentido. Como lloraba María, y busca. Si estás aquí esta mañana es porque también estás buscando. Importante, somos vulnerables. La segunda condición, además de las inquietudes espirituales, es la sinceridad, y en esa sinceridad va implícito reconocer nuestra vulnerabilidad. Es verdad que el ideal del hombre y de la mujer del siglo XXI en esta civilización que nos toca y en este momento que nos toca vivir es justo el contrario, ¿verdad? No hay más que echar un vistazo a todo lo que nos bombardea constantemente. Es para que nos olvidemos de que somos vulnerables. Nadie lo hace seguramente con el propósito de verdad que hay detrás de ello, sino simplemente para vendernos algo. Pero se aprovecha esa circunstancia para hacernos creer que somos invulnerables, que somos invencibles, que dentro de nosotros está todo el poder, que solo hace falta sacarlo. ¿Os suena eso? Escuchad los anuncios, la publicidad. La publicidad no es mala en sí, apela a cosas que hay en nosotros que son equivocaciones, ¿no? Y el problema lo tenemos nosotros y nos dejamos engañar. Si me creo invulnerable, sabio, que puedo disfrutar de esta vida y de este mundo sin ningún problema, solamente mirando hacia mi interior y buscando dónde está el superhombre o la supermujer, ahí voy a sufrir. Voy a sufrir con cada vez que mi sensibilidad me diga que eso no es verdad. Voy a sufrir cada vez que vea dolor en alguien, que vea extrema pobreza en alguien, que vea injusticia en alguien. No digo nada si los veo en mi vida. Esas son las evidencias de la realidad de la persona. Las evidencias de nuestra vulnerabilidad, de lo frágiles que somos, de lo pendiente de un hilo que está nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y durante el sueño. El dolor, la injusticia, son evidencias, tan fuertes como el testimonio de que Jesucristo resucitó. Todas llevan a un mismo cauce, ¿verdad? Todas llevan una misma carretera. Para llegar a creer necesitamos estar con cierta sensibilidad espiritual, necesitamos ser sinceros y reconocer que somos vulnerables.
Pero también necesitamos testimonio. También necesitamos que ante nuestra vulnerabilidad hay esperanza y hay realidades que no se pueden negar tampoco. Y tenemos el ejemplo de los discípulos, de los apóstoles. Habían venido las mujeres a decir que Jesús había resucitado y bien, muy bien. Algo está pasando. Pero Jesús se pone en medio de ellos y les dice paz a vosotros. Porque les faltaba eso. Les faltaba el testimonio. Les faltaba la paz. Les faltaba la evidencia definitiva. Así que, ante la vulnerabilidad, lo mejor que puedes recibir, lo mejor que puedo recibir, es un testimonio fiel, inexcusable, ineludible, como aquella presencia de Jesús en medio de aquella habitación cerrada por miedo a los judíos. Testimonio. Cada uno de los que aquí hemos creído somos un testimonio fiel, un testimonio vivo de que hay alternativa a la situación de vulnerabilidad y de desesperanza, como la que estaba sufriendo aquí María Magdalena y que reconoció. La cuestión está en si somos conscientes de nuestro papel como testigos. Si cada uno de los que hemos dicho depositar nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo resucitado, estamos siendo conscientes de que somos testimonios vivos a aquellos que tienen inquietudes, que están en un momento de vulnerabilidad y lo reconocen y que solo necesitan justo ese testimonio. La Iglesia de Jesucristo está en este mundo justamente para ser testimonio. Y perderíamos toda la razón de ser como iglesia local si no estuviéramos centrados en testificar de aquello que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de aquello que Cristo está haciendo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Así que, llamado de atención importante a aquellos que reciben el testimonio, ahora vamos a ver lo que pasa con ellos. Resulta que van a ser los vehículos para que otros crean, y así generaciones y generaciones hasta que los tiempos se cumplan, hasta que el cesto esté lleno, el censo de los que van a ser salvos, la lista que Dios tiene escrita en el libro de la vida, esté completa. Hasta ese momento, como Jesús oró en capítulo 17 de Juan, en el que oraba por aquellos que iban a creer por la palabra de sus amigos, estamos todos involucrados justamente en dar testimonio. ¿Quién te dio testimonio a ti? Hace un momento hablaba a Iván, ¿no?, de su experiencia. Y se emocionaba porque es algo que cuando uno ha encontrado y ha descubierto que su vulnerabilidad solo se puede cubrir con la roca de la salvación, que es Cristo resucitado, toda su vida se remueve y todas sus emociones salen. ¿Cómo no van a salir? ¿Quién te dio testimonio? Piensa. ¿Das gracias por aquel, por aquella que te estuvo dando testimonio hasta que rendiste tu vida ante la evidencia? ¿En quién te apoyas para no dejar de creer? Muy importante. Algunos pensamos que solo necesitamos testimonios hasta el momento que creemos. Pero la Iglesia del Señor es un testimonio vivo para los propios creyentes. Cuando tú estás débil y tu hermano está fuerte, te va a sostener en oración, en ánimo y también en testimonio. Así que lo que es ser testigos no es solamente relacionado con aquellos que todavía no han creído, sino también aquellos que son mis hermanos, aquellos que son mis hermanos ya. ¿En quién te apoyas para no dejar de creer? Es una pregunta importante, porque si me apoyo en alguien concreto para no dejar de creer, esa persona está dejando ya de ser un testimonio vivo y eficaz, porque él es igual de pecador que yo. Es decir, mi fe no descansa en los testigos.
Mi fe se enriquece en los testigos, porque solamente hay uno en el que mi fe descansa. Nuestro Señor Jesucristo, mi Salvador. Mi fe descansa en Él. Yo veo testimonios de que hay otros hermanos que sí que lo tienen como Señor y Salvador, y eso a mí me ayuda, me hace fortalecer. Pero no, mi fe no depende de esos testimonios. Mi fe depende de la resurrección de Cristo. Y eso le pasaba a Tomás. No acababa de creerse lo que sus amigos le estaban diciendo. Si no meto mi mano en el costado, si no veo sus muñecas atravesadas por los clavos, no voy a creer. Y es que la fe solo viene por el encuentro personal con el Señor. Cada uno necesitamos algo para creer. Primero, se tienen que dar condiciones. Si no, nunca encontraremos nada para creer, porque no se dan ni la sensibilidad espiritual, ni la sinceridad, ni el testimonio. Pero el Señor ha prometido que a todo aquel que le busca, ¿qué ocurre? Que le encuentra. Tomás le buscaba. Tomás había estado con él y sabía que si Jesús había resucitado, se lo tenía que demostrar. Pero eso iba a ser la última demostración, eso iba a ser la última condición que le ponía. Sin embargo, Jesús, durante su ministerio, se negó a hacer milagros y a dar pruebas de quién era Él a aquellos que se las estaban pidiendo. Y les dijo, no os voy a dar más pruebas, porque ya tenéis toda la evidencia que necesitáis. ¿Acordáis? Es que les faltaba la sensibilidad espiritual, la sinceridad y vulnerabilidad, y les faltaba también el estar dispuestos, el estar realmente dispuestos a creer. Les faltaba una cosa que Tomás tenía. A pesar de que el Señor le reprende, Tomás tenía algo muy importante y que nos hace falta a todos aquellos que creemos en Cristo o que vamos a creer en Cristo, y es valentía. Valentía, valor. ¿Cómo se puede alguien atrever a decir, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo mi mano en el costado, no creeré, después de que los apóstoles le dijeran que ya habían visto a Jesús resucitado? Solamente si va a ser consecuente con ello. Por eso solamente a la semana siguiente Jesús contestó a su petición. ¿Qué necesitas para creer? Hay un pasaje en la Biblia que conocemos muchos, los que estamos ya más tiempo familiarizados con ella, que define la fe. Y desde luego no habla nada de ver. Dice pues, la fe es... ¿Sabemos? La fe es certeza. La fe es certeza. Es la certeza de lo que se espera. Y también es la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos estar convencidos de lo que no vemos? Porque vivimos por fe, ¿verdad? Porque confiamos plenamente en aquellos que nos han dado testimonio, porque confiamos plenamente en aquel que les ha dado el valor para que nos den testimonio. Y como Tomás, porque hemos sido lo suficientemente sinceros con nosotros mismos y valientes como para saber reconocer, como para poder llegar a reconocer las marcas, las pruebas que Dios tiene preparadas para nosotros, para que creamos. Así de sencillo.
y así de complicado. Tú has creído, muchos estáis afirmando, y yo he creído, y gloria a Dios por ello. Es una obra de Dios en nosotros, pero es una obra que requiere que nuestra vida, nuestra persona, esté disponible, que reconozca que no es suficiente. Es decir, que no nos pongamos en el lugar de Dios. El único que es suficiente es Dios. Si yo como persona me creo que soy suficiente, estoy ocupando su sitio. Así que si te apartas un poco, Él va a entrar en tu vida. Si le pides evidencias, Él te va a dar evidencias. Si eres sincero, si eres sincera, llegarás a creer. Y si ya has creído, este es el proceso que refuerza tu vida cristiana. El mismo proceso. Cuidado con ocupar lugares que no nos corresponden. Cuidado con pensar que somos invulnerables porque ya hemos creído. Y desconfiar o descuidar nuestra relación con aquel en quien hemos creído. Cuidado con eso. Algo maravilloso tuvo que suceder para que aquel puñado de amigos desengañados y profundamente entristecidos, a punto de dispersarse, llegasen a provocar la mayor y la más pacífica revolución que hasta hoy se está produciendo en todo el mundo. No hay ninguna ideología, ninguna filosofía, nada de origen humano que vaya a salvar a este mundo, que vaya a traer justicia, paz y gozo. Nada. Así que cuanto antes vivamos orientados hacia el Jesús resucitado, dispuestos a ser cambiados por Él y dispuestos a obedecerle y dispuestos a servirle, antes encontraremos aquello que en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 17, dice que es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Pues que Él nos bendiga.